Tema que hoy les voy a exponer es la armonización y la unificación del derecho mercantil. Comenzaré por la interrogativa de cómo se armoniza el derecho internacional mercantil. En mi opinión, se realiza mediante costumbres y usos mercantiles. La pluralidad de normas que existen regulan las relaciones comerciales que por ende dan solución a los conflictos suscitados entre los nacionales de un Estado en particular. Su aplicación normativa es bajo la doctrina, la jurisprudencia internacional que ha dotado al derecho mercantil internacional en materia, naturaleza, obligatoriedad y contenido contractual, que surgen de las normas integrantes del Derecho Uniforme del Comercio Internacional, TUSI, ante la necesidad de armonizar y uniformizar la internacionalmente a estas pautas jurídicas aplicables en el caso concreto y cuyo objeto principal es disciplinar las relaciones comerciales en orden privado y carácter obligatorio. Su producción son variables. Las instituciones dedicadas a elaborar los compendios jurídicos, la nacionalidad de las partes, los lugares de celebración y el cumplimiento de las obligaciones mercantiles constituyen el pilar fundamental de esto. El conjunto de normas jurídicas que integran el sistema armonizador de las leyes mercantiles internacionales incluyen tratados, convenios, usos, prácticas, reglamentos, estatutos, recopilaciones, clausulados, guías jurídicos, entre muchos otros. En el mundo globalizado, es necesario establecer estructuras jurídicas internacionales que permitan el desarrollo y el mejoramiento económico de los estados y sus particulares. Resulta ineludible la creación de organismos y entes reguladores que se encarguen de administrar, cooperar, supervisar las negociaciones políticas y comerciales que se suscitan entre los estados y sus particulares, con el propósito de resolver armónicamente los conflictos o diferencias de los procesos comerciales. A la aplicación e implementación de leyes uniformes, tecnologías de la información, obligaciones contractuales, acuerdos, convenios comerciales, han sido, entre otros temas, sujetos a múltiples variedades y discusiones en el ámbito universal, especialmente cuando giran en torno al ámbito universal, especialmente que los que la armonización y la unificación de las leyes adoptadas hacen referencia a la contratación mercantil internacional y su perfeccionamiento. Al proyecto se le denomina marco común de referencia, vinculados a la regulación de obligaciones y contratos internacionales cuyo objetivo principal es la consolidación de un código civil unificado. Su metodología, su aplicación normativa, por así decirlo, prácticamente está sustentada en materia, naturaleza, obligatoriedad y contenido contractual. Por ende, el sistema armonizador de las leyes mercantiles internacionales incluye tratados, convenios, usos, prácticas, reglamentos, estatutos, recopilaciones, clausulados, guías jurídicas que se refieren al contrato mercantil internacional desde la perspectiva del derecho continental. Sus antecedentes históricos vienen desde las negociaciones hechas en la antigüedad, en donde el derecho mercantil se codificaba
de diferentes cambios de subvenidos en la normativa de modelos para codificar tradicionalmente, la aparición de leyes especiales, la unificación del régimen de obligaciones civiles y comercios que permitieron la aparición de un nuevo orden económico internacional. Esto se dio en la era medieval, donde originalmente se presentaban conflictos de estatutos, donde coexistía la dualidad del ordenamiento jurídico, es decir, por una parte el derecho canónico, que ventilaba cuestiones relativas a la validez del matrimonio, y por la otra la lex mercatoria, que armonizaba las relaciones privadas de carácter internacional entre particulares. Dice, aunque en sus inicios dicha ley tuvo alcance limitado, al ser utilizada como guía legislativa por los tribunales consulares de esa época, dieron origen a la internacionalización, cuya aplicación jurídica se mantiene vigente al día de hoy, lo que conocemos hoy como lex mercatoria, que constituye uno de los precedentes jurídicos más antiguos del derecho mercantil internacional. ¿Cuáles son las características del derecho internacional? Fernández de la Gándara y Calvo Caravanca en 1995 nos dijeron que los aspectos fundamentales son la internacionalidad, la uniformidad, la normativa jurídica de influencia prevista. De este modo se adquiere un carácter internacional. El doctor Yescas en el 2003, él nos afirmaba que era un carácter especial, que radicaba en la disciplina del comercio internacional y las relaciones contractuales celebradas entre sujetos que poseían sus establecimientos comerciales en estados diferentes. Fernández Rosas en el 2009 nos decía que sus fuentes de producción eran jurídicas, que su origen era institucional, convencional e interno, que su carácter era jurídico, que se regía por un proceso de privatización de normas, que se inspiraba en el principio de libertad, de contratación, de pacto, donde las partes poseen libertad absoluta para celebrar un contrato y determinar su contenido interno. En consecuencia, el origen del derecho mercantil internacional se encuentra inspirado en los acuerdos, tratados, convenciones multilaterales, de los cuales se adopta un producto de una convención de certidumbre presencial o pactos comunitarios, de las diferencias y conciliaciones que suscitan entre los nacionales y los estados que deriven a través del derecho internacional privado. Perdón. En el derecho público, nos decía Yescas nuevamente, del 2003, que forma parte integrante de las normas de derecho uniforme como comercio internacional, DUCI, o lo que es bien, derecho mercantil internacional. El derecho mercantil internacional se encuentra actualmente influenciado por el orden jurídico privado, donde el derecho público no tiene cavidad por ser un producto de relaciones comerciales que se suscita entre los particulares, que pueden ser incluso de diferentes estados, pero cobijados con una normativa la cual establece las reglas de negociaciones, conllevando al principio general de derecho denominado seguridad jurídica. Ahora bien, abordemos la naturaleza y su formulación de normas integrantes en el derecho uniforme del comercio internacional. Su origen, las normas integrantes.
Su fuente, la producción jurídica comercial. Están encaminados estos para armonizar al comercio internacional entre estados cuyos reclamos y demandas se hacen evidentes ante la celebración de varios y múltiples contratos de negocios comerciales internacionales. Bueno, ahora vamos a abordar un tema que va muy relacionado, el origen o naturaleza o su naturaleza jurídica. Los contratos y negocios internacionales poseen un carácter transnacional. ¿Qué es esto? Que para regular el derecho internacional mercantil surge la necesidad de armonizar y unificar los derechos de las negociaciones internacionales, cuya validez y aceptación parte de los estados a los particulares y poseen un alto reconocimiento de aceptación de ellos mismos. Por eso se categorizan de la siguiente forma. En tratados, que estos tratados constituyen arqueotipos los tratados por excelencia son arquetipos prigmenios, es decir, normas integrantes y armonizadoras del derecho mercantil. Sin embargo, debido a su carácter multilateral, esta fuente jurídica presenta ventajas e inconvenientes. La doctrina estima que los tratados despliegan múltiples ventajas al proporcionar certeza en materia de aduana entre estados o, al contrario, suelen presentar inconvenientes ante la rigidez de toda codificación. Los tratados poseen características eminentemente públicas. Esto adhiere a un objetivo más limitado, al no invertir la soberanía económica de un Estado, sino más bien regular conductas privadas que son de carácter en estos países. Dichos contenidos internacionales constituyen la principal fuente de todo estatus jurídico internacional. El siguiente es la cumbre mercantil. Muchos hemos escuchado ya de la cumbre mercantil. Su uso y sus prácticas radican de las épocas medievales. Se originaron en plazas comerciales de aquella época. Solían ofrecer respuestas empíricas a los constantes problemas que se suscitaban entre comerciantes y mercaderes de ese momento. Los conflictos del amparo eran emitidos por los tribunales comerciales, quienes, abrigados bajo la sombra de la costumbre mercantil, justificaban sus resoluciones basándose en pautas razonables, ciertas y notorias. La costumbre mercantil hoy en día debe satisfacer la práctica negacional. ¿Qué es esto? Debe de considerar la norma constitucionaria misma que debe ser calificada desde los escenarios diferentes, desde la amplitud de su conocimiento y desde la realidad de su observancia. El tráfico comercial, como lo mencionaría Yescas en el 2003. El tercer punto es el uso y prácticas negociables. Dentro del marco jurídico, las normas se integran en el derecho uniforme en materia mercantil internacional. Ortiz Perales, en el 2003 también, afirmaba que el uso y las prácticas negociables se atribuyen a
valores negativos o procedentes conductuales en el punto de colmar lagunas existentes en un determinado sujeto de interpretación. Un claro ejemplo de esto son los intercoms, donde el uso y la práctica eran incorporados a los contratos que obligaban a las partes a cualquier uso convenido o cualquier práctica establecida de lo interno de ellas, soliendo hacer un carácter general y de observancia en relación a la costumbre internacional. El punto 4 es la recopilación y codificación de usos prácticos. Las reglas y los usos uniformes en materia de créditos documentarios constituía textos que integraban y armonizaban el derecho internacional. Ortiz Perales nos decía que la libertad de las partes era precisamente para incorporar sus contratos mercantiles. El punto 5, las cláusulas contractuales, que son un elemento de armonización del derecho internacional, en donde los empresarios y los asociados internacionales formulan las condiciones generales que se van a aplicar en los contratos que intervienen por partes, bien de modo de recomendación o a modo de compromiso corporativo. Las pólizas de seguro deben de ser relacionadas a estos clausulados. Entre los organismos formuladores de este compendio jurídico se encuentra la UNCITAD, la Cámara de Comercio Internacional y la FIATA. El punto 6. Guías jurídicas. Fernández Rosas en el 2009 decía que los instrumentos jurídicos de armonización internacional son elaborados con la finalidad de establecer un cuadro jurídico que pretendía armonizar al derecho mercantil internacional y las guías jurídicas que representaban el más débil estatus normativos que integraban al DUCI. El punto 7 son las leyes modelos. La analogía con los tratados o convenios internacionales. Las leyes modelos representan hasta el día de hoy a los ciudadanos de los estados contratantes y las guías jurídicas por excelencia. El factor de transposición o traslado de la ley modelo era el derecho interno, que juega un aspecto muy preponderante y sensible a la vez. Su carácter es obligatorio. Estas no contrañen los miembros para imponerlas internamente, como el Tratado de Roma, que constituye un fiel ejemplo de este medio. El punto 8. Las recopilaciones de los principios contractuales internacionales. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNDITROI, constituye un organismo mediante el cual la recopilación, identificación y formulación de principios universales se aplican a contratos internacionales, considerando y consolidando al derecho comercial uniforme, entre los cuales podemos mencionar la percepción, las garantías de primer demanda, las convenciones de Naciones Unidas sobre las garantías independientes y cartas de créditos contingentes, la Leasing y Factory Internacional. El otro punto importante, regresando al tema principal,
es la fuente de producción jurídica institucional. En cuanto a la armonización institucional se refiere, y con transcurrir los años, es una serie de instrumentos jurídicos encaminados a proveer el marco normativo aplicable según las normas y casos concretos. Nos permite afirmar que se ha venido constituyendo un conjunto de normas jurídicas de muy diversa índole, procedencia y formulación, destinadas a disciplinar el comercio internacional y de modo particular los aspectos jurídicos privados relevantes. Estos procesos de construcción y edificación sistemática se generan bajo la clasificación dualista de normas, donde la primera permite y mantiene facilitar el comercio internacional y la segunda tiene objeto relevante para disciplinar las relaciones comerciales internacionales, individuales consideradas en sus aspectos, obligaciones y de derecho privado. La fuente estatal constituye una de las principales fuentes generadoras de dicho uniforme de comercio internacional. Los organismos internacionales dotados de la más variada configuración jurídica han preparado un proyecto de convivencia objeto de discusión y posterior firma. En el campo mercantil, los organismos son la Comisión Nacional de Naciones Unidas en el Derecho Mercantil Internacional, la CONDUMI o UNCITRAL, el Instituto para la Unificación de Derecho Privado, el UNDITROIT, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y la Cámara de Comercio. La Comisión de las Naciones Unidas en el Derecho Mercantil Internacional, CONDUMI o UNCITRAL, es una comisión especial y permanente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dependiendo de estas si son asuntos jurídicos de su propia asamblea y que por otra forma parte de un sistema de naciones unidas. La elaboración de sus instrumentos, como son las hard land y las soft land, han sido hechas por la Asamblea General de Naciones Unidas, la CONDUMI. Otras instituciones armonizadoras del derecho internacional constituyen al Instituto para la Unificación de Derecho Privado, UNDITROIT, un organismo de carácter internacional cuyo objetivo es promover la armonización y la unificación del derecho privado internacional, partiendo de la creciente liberación de comercio y proceso de integración económica. La aplicación de sus principios UNDITROIT ha sido objeto de muchas controversias con respecto al derecho interno de los estados, el derecho nacional y los tribunales estatales. Sin embargo, hay una nueva dimensión en un rol nacional que, más allá de los tratados de derecho uniforme integrados por el orden jurídico nacional, solo fue incluida en una nueva y ahora en un párrafo 7 del preámbulo. De estos principios pueden ser utilizados para interpretar y complementar el derecho nacional. Parrales Vizcasillas, en el 2007, nos decía que los principios sobre contratos comerciales internacionales elaborados por la UNDITROIT o el Instituto de Roma constituyen uno de los esfuerzos más apreciables para uniformar al derecho sustantivo aplicando los contratos comerciales internacionales con carácter internacional
de lo que llamamos Derecho Uniforme de Comercio Internacional, cuyo fin es disminuir la incertidumbre acerca del derecho, lo que evidentemente acrecienta la confianza entre las partes contratantes. Los principios UNDITROIT en el derecho europeo destacan su labor realizada por la Comisión en base de fundar una futura unificación del contrato. En el 2003 se publicó lo que se llamó un plan de acción, que consistía en medidas, el llamado marco común de referencia, que representaba la comunicación entre la Comisión del Parlamento y el Consejo Europeo. Para Arroyo, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado constituye otra de las entidades dedicadas a la armonización, unificación, reglamentación del derecho comercial de esta institución, lo que actualmente es más que hábitos amparados en la costumbre, que promueven la formulación de reglas uniformes, están escritas cuya agencia es fundamental en el uso del comercio, incorporando un pacto escrito que constituye la más alta manifestación del organismo arbitral internacional, como puede ser la Cámara de Comercio Internacional, cuya sede actual está en París. El siguiente punto importante, regresando al tema que desprendimos, que es la armonización, es la aplicación jurídica. La naturaleza privada de la normativa de derecho internacional, de las resoluciones emitidas por la jurisprudencia internacional, se fundamenta en el amparo de leyes, acuerdos y principios, y códigos de denominación específica, tomando como referente lo jurídico, la materia, la naturaleza de una convención y la naturaleza como instrumento vanguardista para uniformar el derecho sustantivo aplicable de los contratos mercantiles internacionales, que parten de las normas integrantes del derecho uniforme del comercio internacional. Dichos principios poseen relaciones superiores a las judiciales, que resaltan la libertad de las que goza en el arbitraje la inclinación natural de un árbitro de los derechos. La aplicación por medio de lo jurídico que se coordina con el preámbulo para determinar a estos principios, donde establecen reglas generales que son aplicables en los contratos comerciales internacionales, que pueden aplicar a las partes que hayan acordado someterse en el contrato a sus disposiciones, que también pueden aplicar a las partes que hayan acordado en el contrato que se rigen por principios generales del derecho, como la lex mercatoria o la expresión semejante, que proporcionan una solución en punto controvertido cuando no sea posible determinar cuál fue la regla de derecho aplicable del contrato. Pueden ser utilizadas para interpretar y suplementar textos internacionales de derecho uniforme y pueden servir como modelo para la legislación a nivel nacional e internacional. Pues bien, para finalizar concluyo diciendo que el uso y la práctica de las negociaciones internacionales en materia comercial son establecidas generalmente por la Cámara de Comercio, cuyo propósito es establecer precedentes contractuales para satisfacer las lagunas que pudieran tener en sus contratos,
su interpretación o en ambas prácticas, que sin duda son aspectos que determinan la libertad que poseen las partes para determinar la disciplina y la ley aplicable en el contrato específico, siempre y cuando se siga llevando como principio fundamental la libertad de contratación. Muchas gracias, mi nombre es Maribel Beltrán y espero que les haya gustado.